El día de ahora vamos a ver un nuevo tema, el cual es el principio de Arquímedes. El día de ayer estábamos viendo parte de lo que era la aplicación del principio de Pascal. Y de eso también se parte de sus postulados, pues parte Arquímedes acerca de ciertos componentes que tiene el principio de Pascal y su teoría. Y más que todo, pues el principio de Arquímedes pues describía o nos indicaba lo que eran los cuerpos al momento de ser introducido en los líquidos, ya que este decía que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza que es más que todo ascendente, llamada lo que es un empuje, equivalente al peso del fluido, y también que desalojado por lo que era un cuerpo. El principio de la aplicación de esta teoría, por ejemplo, cuando nosotros nadamos, si nosotros sentimos que nos ahogamos y tratamos de salir, es peor, ¿verdad? Porque nosotros más nos vamos hacia adentro, pero si nosotros nos tranquilizamos, empezamos a flotar. Entonces el principio de Arquímedes pues también demuestra eso. También cuando nosotros, por ejemplo, lanzamos lo que es un objeto al agua, el objeto se hunde si su peso es mayor al peso del fluido. Por ejemplo, la vez pasada yo les mostré un bote de agua con una tablita. ¿Qué hacía esta? Esta pues más que todo pues no se sumergía, sino que esta flotaba. Entonces el peso de esa tablita era menor al peso del agua. También pues objetos como estos se podían o se pueden ver flotar cuando su peso, como les mencionaba, es menor o igual al peso del fluido que pues está en contacto. Puesto que también este principio describía lo que era, como les mencionaba, el pedazo de agua, el pedazo, perdón, de madera que flotaba en el agua. Sin embargo, lo que era un pedazo de fierro, por ejemplo, o también el hierro, se hunde, y él describía por qué se hundía este objeto. Entonces, por ejemplo, si los peces se desplazaban a lo que era el agua sin flotar y sin hundirse, estos controlaban perfectamente lo que era la posición, y esto más que todo pues tiene relación con lo que es la fuerza de empuje hacia lo que es arriba, y esta pues más que todo es ascendente. Lo que también recibe todo cuerpo que se encuentra sumergido hacia el agua o en cualquier otro fluido. Por ejemplo, nosotros cuando también estamos en el agua y estamos nadando, nosotros nos empujamos hacia otro lugar para desplazarnos. Entonces ese fluido pues ya no nos hundimos, sino que ya estamos haciendo como presión con nuestras manos y con nuestros pies para no hundirnos, ¿verdad? Sino que más que todo salir y poder trasladarnos a otro lugar. Por ejemplo, cuando nosotros levantamos un objeto a lo que está sumergido al agua, tendrá pues que es muy fácil levantarlo en cuanto no se encuentre dentro del agua, puesto que en el agua hay más espesor. Entonces, si nosotros sentimos cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la playa o estamos en una piscina y queremos levantar los pies como lo hacemos normalmente, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos, hasta cuando nosotros corremos, como que pesa. Es el mismo fluido que pues se tiene en su momento para pues distribuirlo. Entonces el mismo pesor hace que nosotros pues nos detengamos un poco y no realicemos la misma actividad con la que se hace en la superficie. Esto se debe a que el agua más que todo y los demás fluidos ejercen lo que es una fuerza hacia arriba, y sobre todo el cuerpo, bueno, el cuerpo que esté sumergido sobre él. También es una fuerza denominada fuerza de flotación o fuerza de empuje. Esta fuerza más que todo es la que se hace un objeto que parezca que sea más ligero. A este fenómeno se le llama la flotación, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en una piscina y nos dejamos, pues, por la misma fuerza o fuerza de empuje,
pues nosotros nos sentimos como que no pesamos, ¿verdad? Porque estamos flotando, nada nos está sosteniendo más que el agua. En este caso, este fenómeno de flotación, pues más que todo consiste en la pérdida aparente del peso y de los objetos sumergidos en más que todo en un líquido. Esto se debe también a que un objeto pues se encuentra sumergido, perdón, dentro de un líquido, y que los líquidos más que todo ejercen lo que son las presiones sobre todo el cuerpo. Al estar sumergido dentro del líquido, las fuerzas que lo equilibran entre sí, es decir, pues más que todo tienen un valor que la misma profundidad lo pues, soporta. Esto no más que todo no sucede para las fuerzas que actúan sobre la parte superior e inferior del cuerpo. Estas dos fuerzas son opuestas, y una debido a su más que todo a su peso, pues estas más que todo lo empujan y permiten lo que es hacia abajo, y pues permiten lo que es la fuerza de profundidad. Las fuerzas más que todo son ejercidas por la parte inferior del objeto son mayores a lo que son las ejercidas por la parte superior. El resultante de estas dos fuerzas, pues más que todo deberán estar dirigidas hacia arriba, ¿verdad? Para que se pueda empujar o pueda flotar. Esta tiene que ser resultante más que todo de pues como la conocemos, la fuerza de flotación o fuerza de empuje, que actúan sobre el cuerpo, teniendo que impedir más que todo lo que es los objetos se hundan en líquidos. Por ejemplo, si nosotros vemos las piedras, no son como son inertes, estas al tirarlas al agua, estas se hunden de igual manera por su mismo peso, entonces ya no tienen esa fuerza de flotación. Dentro de nuestro libro de ciencias, de igual manera, pues en la página 75 está parte de lo que es la explicación de Arquímedes, y que él dice que vivió en 287 hasta el 212, perdón, antes de Cristo. Este descubrió lo que el principio, según todas las anécdotas, por casualidad, tratando de resolver un problema. El rey Irán II solicitó a Arquímedes que iniciara o investigara si la corona que había mandado hacer en un orfebre era definitivamente de oro o tenía parte de plata u otro metal de valor. Cuando Arquímedes se encontraba en la tinta de un baño público, se dio cuenta que al sumergir su cuerpo en el agua, el nivel pues más que todo de este subía. Entonces cayó en cuenta que podía calcular de esta forma el volumen de un cuerpo de forma irregular, más que todo como lo que era la corona. Al conocer la masa, que podía calcular la densidad, pues este había sido más que todo como lo que era el oro. El orfebre había sido deshonesto. Entonces, parte de la explicación de cómo surgió esta idea de Arquímedes, ya que él no era la idea de explicar lo que era la flotación, sino que más que todo fue como una explicación o una investigación que él realizó sin conocer a lo que al final iba a dar los resultados, ¿verdad? Ya que él ya no se interesó por lo que era la corona ni cómo estaba compuesta, sino que él identificar que los cuerpos entre mayor peso más se hunden, y entre menor peso tenían, pues estos flotaban. Entonces él quería identificar por qué flotaban este tipo de cuerpo. También él identificaba que al sumergir lo que era un objeto en algún líquido, el volumen de lo que es un cuerpo sumergido es igual al volumen de fluidos, por también más que todo el fluido del desplazamiento. Por lo tanto, de la fuerza de empuje tiene o tenía lo que era la magnitud igual al peso de líquidos dentro de su pues estructura. Al principio, más que todo, pues o descubrimiento se notaba más, ya que pues él dio como un paso más a la importancia de lo que era la utilización de los líquidos,
Y pues esto, pues la descripción sobre eso, entonces fue muy importante su descubrimiento, pues más que todo era importante en su notar que la fuerza de empuje no depende también del peso del objeto sumergido, también depende de lo que era el peso del fluido que éste tiene, y pues que en ciertos materiales pues podría ser que se sumergieran, como es el acero, el aluminio y el bronce, y todo es de igual volumen. El experimento fue una fuerza de empuje. Por ejemplo, si un recipiente sellado tenía 1 litro de lo que era más que todo la sumergión del agua, a la mitad, lo que era el desplazarse en el medio litro de agua y la fuerza de empuje que esto era, o flotación, será igual al peso de medio litro de agua, sin importar que contengan el recipiente. Si el recipiente más que todo estaba sumergido completamente, la fuerza más que todo de flotación será igual al peso de lo que es 1 litro de agua o cualquier profundidad, siempre y cuando el recipiente no se comprima. Esto es porque cualquier profundidad que más que todo el recipiente no puede desplazarse en un volumen de agua a mayor a su propio volumen. Para describir también la magnitud de la fuerza de flotación, Arquímedes también pues identificó una expresión que era muy importante, el cual era que el volumen del agua desplazado, puesto que si este se sumergía completamente un objeto en un recipiente lleno de agua, hasta el borde o un poco de agua se derramaría, ¿verdad? Por el mismo presión que hace este mismo objeto y la ocupación de este, ¿verdad? Porque si ya está un bote hasta, más que todo, si nosotros vemos y ponemos agua en un vaso y está hasta el tope, lo que pasa es que si nosotros le introducimos algo como lo que es el hielo, entonces como tiene su propio peso, tiene su propio volumen, entonces ya al momento de se desborda, entonces ya cae, ¿verdad? Y también pues el objeto más que todo se desplaza, el volumen del objeto al igual del volumen del desplazamiento. Para que también un objeto flote o se hunde en un líquido, depende también de cómo es la fuerza de flotación de este comparada a lo que es el peso del objeto. Por ejemplo, si nosotros tenemos lo que es el agua en un recipiente, si ustedes ven, no lo puse hasta arriba para que no se derrame tanto, y tenemos lo que es una tablita. En este caso, como la tablita, si ustedes pueden ver, no pesa mucho, es bastante liviana. Al momento de sumergirlo, ustedes pueden ver, esta flota. Esta, aunque yo le haga pues presión, entonces su mismo peso hace que esta flote y que no se hunda. Entonces, como el peso es menor que el agua, esta tiende a subir. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es un hierro, este sí pesa bastante. Entonces, si yo lo sumerjo, ustedes pueden ver, el agua sube y pues se baja. Entonces esto a la misma vez el agua subió y se derramó mediante el peso de pues este está más que todo sumergido y este realiza un peso hacia el agua. Entonces esto es lo que más que todo demostraba Arquímedes en su teoría sobre lo que era el peso en los líquidos y también la fuerza de empuje que estos tenían o la fuerza de flotación. Por ejemplo, si nosotros nos sumergimos, como ya se los mencionaba, el agua a nosotros pues nos va a hacer que más que todo flotemos, ¿verdad? Pero si en un momento nos desesperamos, si nosotros hemos sentido eso, que nos empezamos a desesperar por tratar de salir, es más que todo nos vamos a ir hundiendo por la misma presión que nosotros hacemos. Es decir, en vez de nosotros hacer la presión para arriba, nosotros nos estamos haciendo la presión como tener un peso mayor al agua en la que estamos. Entonces, en ese caso, nos hundimos, ¿verdad?
De igual manera, pues este postulado, esta teoría de lo que era Arquímedes, pues identificó lo que eran pasos a seguir sobre lo que eran el peso. El primero fue si en el peso, más que todo de un objeto, era sumergido, la mayor fuerza de empuje de este objeto pues se hundirá. O sea, es decir, si nosotros, por ejemplo, como les mencionaba, cuando estamos en el agua, si nosotros empujamos más de lo que debemos, nos vamos a hundir. Otro también fue que si el peso del cuerpo más que todo es igual a la fuerza de empuje que éste recibe, pues el objeto permanecerá flotando en equilibrio y una parte de dentro de este líquido y otra parte estará fuera de lo que es el líquido. Eso también será pues más elevado. Otra, pues más que todo, otro ejemplo que tenía, otra característica que tenía este postulado es que si los pesos que se sumergían en menor, pues más que todo fuerza de empuje, que estos recibían más que todo lo que era una presión hacia ellos, ¿verdad? Y que estos pues más que todo el objeto en la superficie del líquido tendría que flotar. Por ejemplo, si viera una tabla, yo la trataba de sumergir, pero esta, aunque yo le ejerciera una fuerza, esta siempre flotaba por su peso, ya que no tenía el peso que era el mismo que el hierro que les mostré. También el principio también de Arquímedes aplicaba a los objetos en cualquier densidad en caso de conocer lo que era la densidad del objeto. Su comportamiento era más que todo sumergido dentro de un líquido y podía ser también debido a los efectos del empuje de lo que era un cuerpo sumergido en un fluido. Tiene también lo que es el peso, aparentemente que este fuera menor a lo que era su verdadero peso y también le llamamos a este peso aparente. El valor también de la fuerza de empuje, pues este se determinaba mediante la diferencia entre el peso real y el peso de empuje. El peso real, el peso aparente, perdón. Arquímedes también pues propuso lo que era pues un enunciado, un principio, donde decía que al sumergir el total o parcial de un fluido experimental, una fuerza adicional dirigida abajo o hacia arriba, llamada empuje, de una magnitud igual o al peso del fluido de desplazamiento, la magnitud de la fuerza siempre es igual al peso de fluidos desalojados. Y por eso también pues identificaba como más que todo una característica o una tipo fórmula donde él pues decía que la D la podía describir como la densidad y la D era describida como el fluido y la B como desplazamiento. Entonces, al momento de él implementar lo que eran sus propuestas, pues él identificó lo que era más que todo la masa de un objeto sobre lo que era la densidad, el fluido, que es la D, y la B, que es desplazamiento. De esta manera. Entonces él, pues al momento decía también que al momento de multiplicar por la aceleración de la gravedad, que es la g, pues esto se tiene la siguiente expresión del principio de Arquímedes, es decir, él al agregarle lo que era la gravedad quedaba de esta manera, d por p, quizás quitemos de acá, por la g, y quedaba de esta manera. Entonces, en ese caso, si nosotros vemos, en algún momento nos van a decir, identifique lo que es la masa, el fluido de tanto, el desplazamiento de este y la gravedad, que siempre va a ser de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, él identificaba parte de esta fórmula para describir su principio del empuje o también de flotación. Pues en ese caso también él identificó pues ciertas características de lo que era pues más que todo la densidad,
por ejemplo, en la aplicación de algunos principios de Arquímedes. Por ejemplo, él describía lo que era la flotación de los barcos, la flotación de algunos eh, pues, eh, objetos, y que él describía más que todo cómo esto se realizaba dentro de su contexto, ¿verdad? Y él también pues investigó bastante sobre estos componentes. Pues parte de lo que es la teoría o la explicación de Arquímedes y su teoría del empuje o flotación. El día de mañana vamos a seguir un poquito más del tema para que entendamos. Espero que este día nos haya quedado claro más que todo cómo fue el estudio de él, que tuvo que realizar para llegar hasta las conclusiones, ¿verdad? Gracias y nos vemos un nuevo día.